Emprendimiento en Psicología, episodio 17. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola. Bienvenido un lunes más a tu espacio de emprendimiento en psicología. Hoy vamos a tomar un tema que te va a ayudar a poder identificar si estás en el momento adecuado para desarrollar un nuevo proyecto de emprendimiento en psicología. O si ya tienes uno y le has estado dando vueltas y estás pensando en qué momento te conviene más echarlo a andar, pues hoy vamos a dedicar tiempo para poder identificar alguna información que te va a ser de utilidad para saber si estás en el mejor momento y, de ser así, que puedas identificar todas aquellas características que se van a ver involucradas, ya no tanto en áreas per se del proyecto o de tu empresa o negocio en psicología, sino también algunas cuestiones personales que son necesarias identificar. Sin extendernos más, vamos a entrar de lleno. Es importante saber diferenciar que es distinto el empezar a desarrollar un negocio en psicología con todas las áreas involucradas y con tendencias de crecimiento a tal grado para que este proyecto pueda ser autosustentable incluso sin que tú estés a cargo. Lo ideal es que todas las personas trabajemos de esta manera, pero también existen otros colegas nuestros quienes no están interesados en formar una gran empresa y quienes no quieren desarrollar una organización, sino que están felices pudiendo ejercer de manera individual y autónoma. Y estos son otros tipos de psicólogos que también trabajan con todas las áreas involucradas en una empresa, pero de manera individual y en una escala un poco más pequeña. Todos estamos obligados a saber de finanzas, de recursos humanos, que eso se nos da un poquito más a nosotros, pero también de planeación estratégica y de muchas otras áreas. Pero el grado de involucramiento va a ser distinto entre una organización como tal y un emprendedor o un autónomo. Y básicamente todo esto va a depender de hasta dónde estés visualizando que va a llegar tu proyecto y qué tan lejos lo quieres llevar. Ahora, hay algunas ventajas de ejercer de un modo o de otro, y en ninguno de los dos existen atajos y remedios mágicos. En este episodio nos vamos a concentrar en poder transmitirte, ya sea que vayas a desarrollar un proyecto como autónomo o pretendas desarrollar un proyecto de emprendimiento para generar una empresa y un negocio en psicología. De cualquiera de las dos formas existe la necesidad de que dediques tiempo a muchas áreas que van más allá de tu formación académica. Nosotros como psicólogos, al no estar acostumbrados a lidiar con estos elementos y con estas otras disciplinas, muchas veces ni siquiera sabemos que debemos de hacer acciones concretas inherentes a estas áreas, a estas disciplinas, pero que nos afectan directamente. Como por ejemplo, ¿te has preguntado cuál es el mejor momento para emprender? Porque cuando uno tiene una idea en la cabeza y cree que puede tener un proyecto que tiene muchas probabilidades de éxito o identifica que existen muchas personas que necesitan de sus servicios o de algún producto que puede desarrollar, la emoción puede llegar a nublar un poquito la realidad y evitar que puedas ver las cosas con perspectiva. Hoy sabemos muy bien que un gran porcentaje de los proyectos de emprendimiento en general que inician suelen cerrar en los primeros años de vida. Y la razón principal por la cual se ha identificado que esto sucede es por falta de preparación. Si nos has estado siguiendo o si ya has escuchado otros episodios o has leído nuestros artículos en el blog de psicólogoemprendedor.com, sabrás que hay mucha información por empezar a adquirir, hay mucho por estudiar para poder disminuir al máximo la probabilidad de fracaso, entre comillas, porque siempre se aprende, idealmente, bueno, no siempre. O
otros factores que también suelen tener injerencia al momento de emprender en la vida del emprendedor es eso, la vida del emprendedor. Sus otras áreas, sus otros círculos, la parte social, la parte de relación de pareja, la parte familiar, todo eso se ve involucrado. Por lo tanto, asegúrate de identificar y sobre todo, más que identificar, asegúrate que tu familia sepa muy bien lo que significa el que tú empieces a emprender. Asegúrate de que ellos puedan conocer los sacrificios tanto emocionales como financieros necesarios para que un proyecto de emprendimiento pueda llegar a funcionar. Toma tiempo, toma mucho trabajo y toma una buena inversión, tanto de dinero como tiempo dedicado al proyecto e incluso ilusiones. Por lo tanto, asegúrate que tu familia y tus seres queridos lo saben, para que en el futuro puedas evitar aquellos reclamos de ¿puedes por favor ya dejar eso y venirte a cenar con nosotros? No hay atajos. Existen beneficios increíbles de emprender, sí es cierto, pero toman tiempo en llegar y requieren cierto grado de sacrificio. Otra característica que suele estar presente cuando alguien tiene una buena idea o un buen proyecto de negocio es considerar abandonar y dejar su trabajo actual con tal de dedicarse de tiempo completo a emprender. Y esto requiere un buen análisis y algo profundo. Este paso no debe de ser tomado a la ligera. ¿Cómo qué cosas te tienes que cuestionar? Pues ¿tienes el dinero suficiente? No solo para el proyecto mismo, que sí, porque vas a necesitar invertir dinero por muy poco o mucho que sea, y independientemente de la estrategia que puedas desarrollar, por más lean que ésta sea, pero se requiere una base mínima de dinero. Ahora, ¿tienes los recursos económicos suficientes para llevar tu día a día como familia o en pareja? Ellos también están listos para estos recortes que pueden llegar a suscitarse en un futuro cercano, si es que así lo decides hacer. Y algo importante también que debes saber que es parte de tu plan de negocio. ¿Existe allá afuera la necesidad de tus servicios o de tus productos? Así como esto, hay muchos elementos que debes controlar antes de dar el salto y antes de quemar las naves, refiriéndome a abandonar tu trabajo actual. Porque es cierto que existe un grado de urgencia y hasta emoción de empezar cuanto antes, cuando ya uno empieza a trabajar y dedicarle tiempo y se empieza a emocionar con los resultados. Pero hay que tener la cabeza fría, los pies muy bien en el suelo. Y sí, al momento de planear y diseñar tu visión, vuela todo lo que quieras. Pero antes de tomar estas decisiones tan grandes que no solo van a afectarte a ti, sino que también a tu pareja y a tu familia, pues permite que se enfríen un poquito los ánimos. Analízalo bien. Ahorita te vamos a dar algunas claves y unas preguntas que debes contestar para que puedas identificar información valiosa para tomar esta decisión, pero no nos adelantemos. Aunque no te lo recomiendo, cuando tengas la total confianza de decir, vendo mi carro, vendo mi casa, pongo en juego las joyas de la abuela, porque sé y ya validé que mi producto y mi servicio son requeridos allá afuera, la gente tiene disponibilidad de pago, puedo encontrar una manera adecuada para entregar mi servicio o mis productos. Identifiqué muy bien cuáles son mis socios clave o el tipo de socios que necesito para que todo mi proyecto funcione. Sé cuál es la propuesta de valor, las actividades clave, cuáles son incluso los recursos necesarios para entregar mi propuesta de valor. ¿Cuál va a ser la forma en que voy a relacionarme con mis clientes fuera de mi servicio o producto? ¿Con qué tipo de segmento voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser mis fuentes de ingresos? ¿Cómo voy a desarrollar mi estructura de costes y cuál va a ser esta? Existen infinidad de temas a identificar antes de echar toda la carne al asador, como decimos en México, antes de salirte del trabajo y renunciar, porque si no lo haces de esta manera, la probabilidad de que no vayan las cosas como tú lo planeas es muy alta. Y entonces, cuando todas estas preguntas y cuestionamientos los tengas bien definidos, va a ser más fácil que digas, me la juego. Vendo mi carro, empeño hasta mis tenis más viejitos que tengo con tal de invertir, porque sé que por cada dólar, cada euro, cada peso que invierta en mi proyecto, voy a recuperar 1.5, 2 o 3, no sé, los que sean. En muchos de nosotros existe esta como que necesidad de poder ser dueño de nuestro propio tiempo, aunque, colega, emprender implica trabajar muchísimo más tiempo, por lo menos al inicio, hasta que dejas ya todo funcionando, pero requieres más tiempo trabajando que el que le dedicas a tu trabajo actual, créeme. Pero también muchos tenemos esta necesidad de no tener un jefe que nos esté diciendo cómo hacer las cosas y en qué momento y de qué forma.
Y si tú cumples con estas características, tranquilo, vamos viendo que tengas lo necesario para emprender y ya después será el momento, como lo hizo Cortés en su momento cuando vino a América, de quemar las naves para que nadie pudiera irse y entonces no quede más remedio que conquistar. Qué feo, ¿no? Pero a veces no hay otra alternativa, colega. Pero bueno, antes de quemar todo, es necesario que hagamos un análisis de la realidad en la cual estás sumergido. Ponle pausa ahorita. Si no puedes y vas manejando, no lo hagas, por favor. Pero si tienes la posibilidad de tener otra vez una hoja de papel, un cuaderno y un bolígrafo o un lápiz, creo que va a ser de suma conveniencia porque es necesario empezar a hacer un ejercicio que, bueno, más adelante te vas a dar cuenta que va a ser. Por lo pronto, empecemos a identificar con qué características necesitas contar antes de emprender. En principio, debes saber si existe, como ya lo comentábamos hace rato, gente buscando tus servicios o tus productos de manera activa, que sepa que existes. Y si no tú, por lo menos personas como tú o tu competencia o alguien que ofrezca lo mismo que tú y que activamente y con toda voluntad se dedique a buscar a alguien que le solucione un problema. Esta es la demanda activa. También te conviene conocer si es que existen todavía personas que se podrían beneficiar de tu servicio o tu producto, pero no saben que éste existe. Ni siquiera conocen la existencia de algo que les solucione su problema o les ayude a ello. ¿Qué características tiene el grupo de personas que está interesado en tus servicios o productos? Esto también lo debes de conocer. Hay poca gente interesada, pero la tendencia de la demanda de tus servicios o productos va en aumento. O más bien, la gente nunca había consumido tus servicios y productos como ahora. Están en auge, en la cúspide para poder ofrecer tu propuesta de valor. ¿Cuánta gente está interesada en números? ¿Qué número puedes deducir sobre la gente que requiere tus servicios y que los está contratando? ¿Cuánta de ella está dispuesta a pagar? ¿Y qué porcentaje de esta además tiene la solvencia económica para sacar dinero de su cartera, transferírtelo a la tuya con tal de que tú le ayudes a solucionar su problema a través de tus servicios o productos? Antes de iniciar necesitas conocer estas respuestas. Y esto que acabamos de comentar, colega, a lo mejor de una manera un poco más estructurada y en conjunto, son las respuestas que te brinda cuando tú desarrollas un estudio de mercado. Cuestión indispensable de tener antes de iniciar tu proyecto de emprendimiento. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Esto ya lo hemos tocado en otros episodios y es momento de empezar a hacer la lista. Si la hiciste en su momento, en este preciso instante te va a funcionar. Y me refiero a las características individuales, tanto positivas como negativas, tus fortalezas y tus debilidades. ¿Qué logros y metas has cumplido tanto en el ámbito profesional como en el personal? ¿Y qué competencias y habilidades utilizaste para poder alcanzar esa meta? Lo siguiente te puede ayudar. Trata de desarrollar un currículum, un CV, el cual te ayuda a definir lo anterior. En ambas secciones, tanto en lo personal como profesional, trata de identificar cuáles son los trabajos concretos que realizaste para poder alcanzar esa meta. Describe las tareas necesarias para cumplirlas y trata de incluir todo aquello que esté relacionado con esto, como habilidades profesionales, a lo mejor tu experiencia académica o tu educación, todo tu background educativo, tus hobbies a lo mejor y aquellos logros que has tenido que requirieron de un conocimiento especial o de una habilidad en concreto para poder llevarlos a cabo. Ese fue el paso número 1. Ahora vayamos con el segundo. Analiza cuáles son los atributos personales tuyos más convenientes. Por ejemplo, a lo mejor eres una persona muy amigable, se te hace muy sencillo socializar y hablar con la gente. O quizás eres una persona que no requiere de terceros o de estímulos externos para poder mantener su motivación en el momento que está trabajando en aquello que le gusta. O a lo mejor eres una persona muy bien organizada. Pues todas estas características tuyas, trata de enlistarlas y tenerlas a la mano. Algo prácticamente inevitable al momento de hacer un análisis de este tipo y que va de la mano con lo que acabamos de mencionar es el identificar también todas aquellas actividades o cosas en general que no te guste hacer y que no estén relacionados con tus fortalezas. Más bien lo opuesto, tus debilidades. Por ejemplo, a lo mejor existe la posibilidad de que no te sientas tan cómodo estando rodeado de niños.
que les tengas a lo mejor un poquito de rechazo. Nada personal, pero simplemente preferirías estar alrededor de otro tipo de personas. O quizás no te sientes tan cómodo estando alrededor de la gente y la razón principal por la que tú decidiste estudiar psicología es para poder estar en un laboratorio haciendo experimentos. Bueno, pues entonces anota el que no te sientas cómodo estando alrededor de la gente en general. Y en lugar de centrar tu emprendimiento en psicología en la práctica clínica, que bueno, se necesitarían ciertos estudios especiales para ello, pero pues ya sabes que posiblemente puedas, como lo platicamos en el episodio anterior, a lo mejor te interesa empezar a desarrollarte como un psicólogo investigador en experiencia de usuarios en alguna industria que a ti te llame la atención. Ahora, vamos por el tercer elemento. Haz un análisis de todas aquellas habilidades y atributos profesionales más relevantes o que más resaltan en tu carrera profesional. Porque algo que es un hecho es que cuando estamos empezando a emprender en nuestro proyecto y nos estamos convirtiendo ya sea en autónomos o en pequeños empresarios, principalmente siendo freelancers o autónomos, es que tenemos que utilizar diferentes sombreros al momento de emprender y desarrollar nuestro proyecto. En un momento estamos dedicándonos a la esencia, a lo más importante de ofrecer nuestro servicio o generar y desarrollar nuestros productos, pero también existe la necesidad de ponerse ese disfraz de contador, el disfraz de, de director estratégico y planificar el futuro y el desarrollo de hacia dónde te vas a dirigir. Sin embargo, el que estés encargado de que todas estas áreas se cumplan dentro de tu proyecto no significa que tengas que ser el experto y sobre todo la persona encargada de desarrollar las estrategias en cada una de estas áreas. Identifica aquellas en las que seas realmente competente y seas bueno haciéndolo, pero también es importante reconocer aquellas actividades en las cuales no necesariamente tu proyecto se vería beneficiado si eres tú quien la realiza. Por la falta de información, la falta de preparación o a lo mejor hasta de tiempo. Colega, no tienes que ser tú la persona encargada de administrar la parte financiera de tu proyecto. Estás obligado a saber las bases para saber cómo funciona y para poder dialogar con la persona a quien vas a delegar estas actividades, pero no tienes que ser excelente en esa área. Ahora, ya tenemos a grandes rasgos nuestras fortalezas y debilidades. No basta y de nada sirve tenerlas en papel si no se desarrolla una estrategia para hacer algo con esa información. La intención es potenciar y aprovechar todas aquellas actividades en las que tú seas bueno y que representen una fortaleza para ti y tu proyecto. Pero por el otro lado, y también una cuestión muy importante, es garantizar que todas aquellas debilidades tuyas no vayan a representar un peligro para el desarrollo de tu proyecto. Por lo tanto, tienes algunas alternativas aquí. Ya sea que te dediques a mejorar concretamente en esas áreas, por ejemplo, tomando clases, entrando a cursos, leyendo, por ejemplo. O dos, también puedes contratar a un empleado que se dedique a desarrollar esas actividades dentro de tu negocio. Puedes contratar de manera parcial, ya sea a una empresa o a un profesionista para que haga esa tarea que a ti no te sale bien, hacer outsourcing. O puedes contratar también a un especialista, no para que te desarrolle toda la tarea como tal, pero para que haga algunas actividades muy concretas y particulares para que te facilite el desarrollo de la actividad en un futuro. Contratas a través de outsourcing pequeñas tareas para cumplir el objetivo determinado. Estas son 4 alternativas. Yo te recomiendo mucho que vayas a un sitio web que se llama, no sé cómo se pronuncia, Fiverr, con doble R al final, Fiverr, y aquí puedes encontrar muchísimos profesionistas ofreciendo sus servicios desde diseño web, desde diseño gráfico. Hay personas que venden su voz para hacer, por ejemplo, un anuncio. Hay una cantidad increíble de servicios que se ofrecen ahí, pensados en llegar a personas que están emprendiendo a través del conocimiento de especialistas y freelancers en todo el mundo. Yo particularmente te recomiendo identificar a aquellos que trabajan en India, Pakistán, Bangladesh, en donde los servicios son muy buenos. Los chinos también son muy buenos, pero son un poco más caros ya sus servicios hoy en día, comparados con estos otros países. Pero a fin de cuentas son muchísimo más baratos que contratar los servicios. Híjole, esto suena feo porque estoy llevando el trabajo
fuera de América Latina, si lo quieres ver así. Pero cuando uno está empezando, a lo mejor el dinero con el que uno cuenta para emprender es limitado, por lo tanto hay que optimizarlo de manera más drástica y estratégica, diría yo. Esto también nos sirve para reflexionar porque hoy en día ya dejamos de estar también nosotros compitiendo con colegas que están en nuestra localidad y estamos compitiendo a nivel internacional con personas en España, en Argentina, en Chile, Colombia, México, Ecuador. Y eso nos obliga a estar mejor preparados y a desarrollar cada vez mejores servicios y productos. Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a seguir con el tema del episodio. Otra cuestión que te conviene tener presente antes de lanzarte a tu proyecto de emprendimiento y quemar las naves es identificar si este realmente está vinculado con lo que tú consideras, más que considerar, con lo que tú esperas tener en un futuro de tu vida laboral y de manera indirecta quizás hasta personal. Y para esto es necesario identificar las metas principales en tu proyecto al mismo tiempo de analizar las propias, las tuyas como individuo. Porque si estas no se compaginan y no se vinculan de una manera estrecha, muy probablemente no te vas a sentir cómodo con el trabajo del día a día. A lo mejor tú eres de las personas que les interesa dormir lo suficiente, te gusta levantarte alrededor de las 9, 10 de la mañana y tu intención es desarrollar quizás una empresa de consultoría en capital humano. Muy probablemente tengas que estar atendiendo clientes desde temprano, en especial, no sé, imagínate que te toca trabajar y te contrata una aerolínea y te contratan para poder trabajar en un manual de procedimientos en el área operativa. Estas áreas empiezan a trabajar desde muy temprano en la madrugada. No vas a poder decir, ay, si me esperan como para las 8 o 9 de la mañana, porque para entonces el avión ya está cargado de combustible, ya la carga está también arriba del aeroplano y pues vas a tener que modificar aquellas cosas que para ti son importantes de manera personal y quizás si estas son muy trascendentes para tu tranquilidad en el día a día como individuo, pues existe la posibilidad de que no disfrutes del todo tu proyecto de emprendimiento. Por lo tanto, al momento de poner las metas de tu proyecto de emprendimiento, de tu negocio en psicología, es importante que tengas muy en cuenta que tienen que estar relacionadas con tus metas personales. ¿Ok? Pero ¿qué debes tomar en cuenta para desarrollar las metas de tu proyecto? Pues en principio, estas deben de ser específicas. Por ejemplo, si tu proyecto se centra en hacer más eficiente e innovadora la forma en que se enseña la carrera de psicología en las universidades y estás incorporando realidad virtual y realidad aumentada, es más fácil que tú puedas tener dirección y que puedas alcanzar tu meta cuando esta la haces muy específica. Por ejemplo, no es lo mismo poner una meta que dicte que quieres estar en la mayoría de las escuelas de la Ciudad de México, por ejemplo. Esto, a diferencia de que hagas una lista de las principales universidades de la Ciudad de México en donde te gustaría estar y que pongas una fecha determinada para alcanzar este objetivo, esto último hace que identifiques la meta como algo más tangible. La segunda característica que deben tener tus metas al momento de trazarlas es que estas deben ser optimistas. No creo que sea muy motivador que pongas una meta, por ejemplo, que diga, pues deseo ganar en psicoterapia lo necesario para pagar mi cuenta de internet. No es muy motivador, ¿verdad? Aunque más o menos vaya hacia la misma dirección, la forma de plantear una meta puede ser descrita de una forma más positiva o menos positiva. Porque no sería lo mismo decir, por ejemplo, pues bueno, una de mis metas es desarrollar o alcanzar una seguridad financiera que me permita pagar mis cuentas y tener una vida cómoda. Bueno, ya cambia, ¿no? Ahora, el tercer punto necesario tomar en cuenta para la definición de tus metas es que estas deben ser realistas. Si vas empezando tu proyecto, todavía no tienes clientes ni una cartera de clientes potenciales o pacientes en potencia y quieres poner una meta de ganar, no sé, vamos a imaginar que una de tus metas es atender 8 pacientes diarios de lunes a viernes y que cada uno pague el equivalente a $100. Esto se ve poco probable. En un principio puede sonar algo motivador, pero a la larga cuando veas que es complicadísimo o de cierta manera que es imposible alcanzar la meta que te planteaste, va a ocasionar en ti el efecto contrario.
va a restar la motivación porque estás dándote cuenta que lo que te planteaste es imposible, por más esfuerzo y trabajo que le dediques a tu proyecto. No está mal empezar con pasos pequeños, pero puedes tal vez establecer que quieres incrementarlos de manera anual en un promedio del 25% durante el primer año. Eso se ve un poco más alcanzable, ¿no? En especial en el primer año. Ya vamos a ver que cuando estemos ya desarrollando una empresa como tal, un negocio en psicología, crecer un 25% anual es muchísimo. Pero bueno, si tienes, por ejemplo, un cliente a la semana, con el paso de un mes, quizás podrías llegar a tener incluso hasta 5 clientes al mes, por ejemplo. La cuarta característica que es conveniente que tus metas tengan es que éstas sean divididas en secciones y que las puedas clasificar entre metas de mediano, corto y largo plazo. Siendo aquellas de corto plazo las que se pueden conseguir en un lapso de semanas o incluso hasta un año. Y las metas a largo plazo pues van un poquito más allá, que se considera alrededor de 5 años en adelante, que puede ir incluso hasta 20 quizás. ¿Y cuáles son aquellos temas que debes considerar para desarrollar tus metas? Bueno, pues en un principio, lo que es el músculo para cualquier proyecto de emprendimiento es el dinero, los ingresos. Esto lo debes de tomar en cuenta. Y una forma común de establecerlo entre emprendedores es definir cuántos ingresos desean tener en el primer año y en los 4 subsecuentes, o sea, en los primeros 5. Es muy complicado en general hacer proyecciones económicas de una empresa o de un negocio en general, pero hacerlo más allá de 5 años es prácticamente imposible. Así que puedes empezar a lo mejor por los primeros años, 1, 2, 3 años dentro de tu proyecto. El estilo de vida también es una temática que debes tomar en cuenta. ¿Cómo piensas desarrollar tu trabajo? ¿Cuántos días a la semana y cuántas horas diarias piensas dedicarle a tu proyecto? ¿Vas a tener que viajar mucho o vas a necesitar estar sentado todo el tiempo en una oficina? Esto tiene que empatar mucho con tus expectativas de un trabajo ideal o en el cual te sientas tú cómodo desarrollando. El tercer tema se relaciona con el tipo de trabajo. No es lo mismo que tengas que estar, no sé, navegando. No, ya no navegamos. Que tengas que manejar a lo mejor 2 horas, 3 horas diarias para poder ir a visitar a clientes, porque es parte del proceso de consultoría irlos a visitar a lo mejor, como decíamos hace rato, en un aeropuerto y al rato cambia de cliente y tienes que ir a una fábrica a las orillas de la ciudad o te contrataron en otro estado y pues si no disfrutas tanto el estarte moviendo de casa porque consideras necesario e importante de llegar a convivir con tu familia, pues esto lo tienes que tomar en cuenta. Y de ahí, supongamos, hablando de la familia, que es importante para ti mantener un trabajo que te permita comer todos juntos. Pues bueno, entonces la parte de consultoría que te hace viajar a varios estados del país, pues igual y no es la mejor opción. A lo mejor te conviene tener un trabajo en donde puedas estructurar estos procesos de consultoría online, si es que así lo permite tu proyecto. A lo mejor puedes arreglar las visitas o las reuniones con clientes a una hora determinada, de tal forma que puedas liberar por completo la hora de la comida o la hora de ir a recoger a los niños. El tipo de trabajo es importante que lo analices y que lo plasmes en las metas que vas a definir para tu proyecto de emprendimiento en psicología. ¿Qué otro factor, qué otro tema puedes incluir? Pues la parte de gratificación. Todas las personas somos diferentes. Por ejemplo, a algunos nos puede gustar esta parte de ayudar a una comunidad a que alcancen sus metas y objetivos, o a lo mejor puede haber personas a quienes les llame la atención el reconocimiento de su trabajo. Porque aceptémoslo, colega, muchas personas, muchos emprendedores, no sé si en psicología, pero uno de los factores principales que los lleva a desarrollar un proyecto y crear un negocio es por esta gratificación del ego que encuentran en él. No estoy diciendo que sea malo, pero si vas a dedicar mucho tiempo y esfuerzo a un proyecto, pues por lo menos trata de que sea emocionante para ti. Bueno, colega, el emprender sí es cierto que requiere muchísimo trabajo, pero también tiene ventajas increíbles. Es cierto que muchas de ellas no llegan hasta que el tiempo logra pasar y no siempre es en un lapso breve, pero otras puedes empezar a disfrutarlas desde el principio. Y una de las que yo más disfruto y más me emocionan es que un psicólogo emprendedor
que está desarrollando su propio proyecto en psicología tiene la posibilidad de crear un entorno laboral basado en las características deseables de lo que para él significa un trabajo ideal. Por lo general, me gusta hacer la similitud entre un proyecto de emprendimiento con un rompecabezas o un puzzle, como le llaman en España, en donde las principales acciones que uno toma al momento de armarlo, al igual que tu proyecto, es empezar a definir el perímetro del mismo. Uno empieza marcando cuáles son las esquinas y de ahí las orillas del rompecabezas. En tu proyecto de emprendimiento pasaría algo similar al momento de definir qué es lo que tú decides, o más bien qué es lo que tú determinas que es importante e indispensable que tu proyecto tenga en el día a día para que tú te sientas cómodo trabajando en él. Ya lo decíamos hace rato, si para ti es importante comer con tu familia, pues entonces el desarrollo del proyecto mismo va a estar creado en torno a esta característica importante para ti. Y las metas que tú vas a establecer se convierten en una brújula para poder alcanzar estas características de tu trabajo perfecto. Empieza por las esquinas, defínelo. Y para esto vamos a hacer un ejercicio. Te voy a plantar unas preguntas. Ponle pausa ahorita si no fuiste por tu hoja de papel y tu lápiz o un bolígrafo. Y dale play de nuevo al momento en que estés listo o lista para continuar. Bueno, antes de continuar, es importante que te diga que es necesario estar restableciendo y adecuando y moldeando las metas con el paso del tiempo. Acuérdate que tú eres una persona viva, tus intereses y tus gustos se van moldeando con el paso del tiempo y con las actividades que vas desempeñando, y es lógico, por ende, replantear de vez en cuando tus metas, ¿ok? Pero bueno, vamos con estas preguntas que te van a ayudar ya sea a restablecer tus metas después de un tiempo o a definirlas desde el principio. La primera pregunta: ¿cuál es la razón más importante para ti de desarrollar un proyecto de emprendimiento en psicología? Lo que más me gusta o me llamaría la atención de tener un negocio es... ¿cómo te gustaría que tu proyecto se viera de aquí a 5 años? Si analizo mi carrera profesional en los últimos 5 años, ¿qué me hace sentir? ¿Qué emociones me despierta? ¿Cuál es tu situación financiera en este momento? Siento que el siguiente paso a dar para mi negocio es... y complementa. ¿Cuál es o cuál será la característica más importante de tu proyecto de emprendimiento o de tu negocio en psicología? ¿Cuál es el área dentro de tu negocio en donde más sobresales? ¿Cuál es tu nivel de determinación para ver triunfar tu proyecto de emprendimiento? ¿Estás dispuesto o dispuesta a invertir tu propio dinero, así como a dedicar incontables horas sin paga alguna, además de sacrificar tu tiempo personal y tu estilo de vida por un tiempo considerable, quizás hasta algunos años? Porque no te voy a engañar, colega, he visto muchos anuncios por ahí en redes sociales que conviértete en increíble psicólogo emprendedor en 15 días, 20 días, 30 días, un mes. Es fácil decirlo. Puedes incluso adoptar algunas medidas como para utilizar algunas herramientas y que veas que te empiezan a llegar pacientes, pero eso no significa que estás desarrollando un trabajo sostenible en el tiempo, colega. ¿Qué va a pasar cuando todos los demás psicólogos sepan utilizar Google Ads? ¿Cuánto vas a estar dispuesto a pagar por cada clic? Esa no es la solución. Pero bueno, continuemos. ¿Qué va a ser de tu vida si tu proyecto de emprendimiento no funciona? Y si tu proyecto funciona bien, ¿cuántas personas quisieras contratar? ¿Cuál es el ingreso económico que te gustaría tener en tu proyecto en el siguiente año y después de los próximos 5 años? De todas las personas que están ofreciendo un producto similar al tuyo, ¿qué porcentaje de participación de mercado, pero del 100% de personas consumiendo productos como el tuyo, productos o servicios, qué porcentaje de estos vas a querer atender o les vas a querer vender tu producto? ¿Vas a tener un mercado específico, un micronicho, o tu servicio o producto va a estar distribuido de manera masiva para que la mayor cantidad de personas pueda consumirlo? ¿De qué manera te gustaría expandir tu proyecto en cuanto a características geográficas? ¿Piensas ir a nivel local, nacional, o vas por el mercado internacional?
Y ya en el futuro, cuando tu negocio en psicología esté funcionando bien, ¿qué tipo de manager, qué tipo de CEO, de administrador, de gerente, de dueño, cuál va a ser tu nivel de estar involucrado o involucrada en tu proyecto? ¿Vas a estar trabajando en el día a día, en el core business de tu proyecto? ¿O vas a delegar la mayor cantidad de trabajo posible? ¿Te vas a dedicar a administrar el mismo proyecto? ¿Te vas a dedicar a la parte de psicología? ¿Cómo te ves en un futuro? Y si vas a delegar, ¿qué tipo de tareas o actividades son aquellas que terceros van a realizar? Por ejemplo, las cuestiones de ventas, algunas cuestiones técnicas. ¿Contratarás más psicólogos para hacer la parte medular de tu trabajo? ¿O estarás tú a cargo? ¿Qué otro tipo de actividades vas a delegar? ¿Cómo ves tu relación al momento de dirigir tu proyecto de emprendimiento en psicología, o más bien ya tu negocio en psicología, en cuanto a trabajar con otras personas, tomando en cuenta la parte directiva? ¿Podrás trabajar con socios de manera conjunta? ¿O podrás satisfacer las necesidades de algún inversionista y sus demandas? Al momento de tratar de desarrollar e implementar tu idea de negocios en psicología, el plan que vas a realizar puede ser increíble, incluso puede verse muy bien. Pero sin tener un conocimiento y sobre todo conciencia de qué es lo que esperas tú de tu propio proyecto y cuáles son tus intenciones, es muy probable que a la larga este no tenga coherencia en sí y se genere un cierto grado de ineficiencia al momento de estar trabajando en él. Digamos que tú tienes concebido un negocio un poco tranquilo, sí que vaya creciendo con el paso del tiempo, pero tu interés no es llegar a ser internacional y no te interesa tanto un crecimiento exponencial, simplemente quieres ayudar a la gente que está alrededor de ti en tu comunidad y sin tener que trabajar más de las 40, 50 horas a la semana, pues entonces tener un proyecto que se esté desarrollando muchísimo más rápido de lo que pudiste imaginar en un principio y sobre todo de lo que quisiste puede generar un grado de ansiedad y estrés en ti tremendo, a tal grado que pueda llegar a permearse incluso a la estructura de tu organización. Así que hay que tener cuidado y saberlo y definirlo bien desde el principio. ¿Cómo te ves? Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por darle me gusta, 5 estrellas, por hacer un comentario amable y sobre todo por compartir este episodio y suscribirte a psicólogoemprendedor.com. El próximo lunes tendremos las bases para hacer un análisis FODA, DAFO o SWOT. Vamos a estudiar y a ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu proyecto. Recuerda, seguimos recibiendo tus preguntas y dudas sobre emprendimiento en el correo electrónico podcast@psicólogoemprendedor.com o en nuestro sitio web psicólogoemprendedor.com/preguntas. El primer lunes de cada mes vamos a dar respuesta a ellas. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de emprendimiento en psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!